¿Y quién mejor que relatarnos lo que ha pasado este último año? Alguien que estuvo ahí de cerca. Nuestro compañero Rafael Romo, quien se encuentra hoy desde Atlanta, obviamente como saben, presentador de Mirador, quien fue testigo durante un mes, mi querido Rafa, de los indiscriminados ataques rusos y de la crisis de refugiados que provocó la invasión. Te saludamos, Rafa. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y la primera pregunta que me surge es, ¿qué viene a la mente de una persona que estuvo en terreno justamente al inicio de esta invasión y que ha visto pasar un año de una guerra que parece que va escalando? Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cordiales saludos para ambas. Bueno, mi primera impresión al llegar a Ucrania fue cómo el color gris lo dominaba todo. Grises se veían los valles por donde entramos tras cruzar la frontera de Polonia. Gris también era el cielo de una primavera que no aparecía por ningún lado. Y gris era también el semblante de muchas madres que vimos cómo huían del país con hijos pequeños en brazos. Se marchaban, Alejandra y Jennifer, para buscar refugio en países vecinos como Polonia, Hungría y Rumania, mientras que sus esposos se quedaban a luchar contra los rusos. Otro recuerdo que se me viene a la mente es el ulular de las alarmas que anunciaban ataques aéreos. Sonaban todos los días, a veces cada hora. Veamos a continuación un fragmento de cómo afectaba esta situación la vida diaria de los ucranianos. Estamos en el centro de Lviv y se acaba de empezar a escuchar las alarmas que le avisan a la población sobre un ataque aéreo. Ahora, como las alarmas suenan durante todo el día y a diferentes horas, han perdido la intensidad que tenían al principio y la gente asume que no es inminente que en este lugar vaya a haber un bombardeo, entonces siguen caminando, la vida sigue igual. Pero la realidad es que en las últimas 24 horas las bombas han seguido cayendo en diferentes partes de Ucrania y a pesar de que estamos en un sector en el occidente del país, no necesariamente significa que esta población está a salvo. Pero uno se acostumbra a todo y tras la primera semana de escuchar las alarmas a toda hora, ya no surtían efecto. Y curiosamente fue entonces cuando cayó una andanada de misiles cerca de donde estábamos. Este es un fragmento de mi reporte sobre el bombardeo. Total fueron 4 sitios los que fueron impactados por misiles la mañana de este lunes aquí en Lviv, en el occidente de Ucrania. Un total de 7 personas por lo menos murieron, hay 11 heridos también y este es uno de varios ataques contra esta región de Ucrania. Ya el sábado había habido un intento de ataque, las fuerzas ucranianas dicen que derribaron 4 misiles que venían en esta dirección y a mediados de marzo 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una instalación militar, una base de entrenamiento que se encuentra en las afueras de esta ciudad. Pero sin duda alguna lo más difícil, Alejandra y Jennifer, fue haber sido testigos de algunas de las atrocidades cometidas por los rusos en sitios como Bucha y Borodianka. Ustedes recordarán, violaron y mataron mujeres, asesinaron tanto hombres como niños y después se retiraron de esas zonas cuando vieron que los ucranianos no se iban a doblegar tan fácilmente. Vuelvo con ustedes. Y es que es terrible cubrir una noticia de este índole porque uno se recuerda que existen seres humanos maravillosos y que después en momentos de tragedias o momentos de guerra sale lo peor del ser humano. He tenido la oportunidad de verte, Rafa, en coberturas de terremotos, en problemas políticos, caos políticos y ahora en el caso de esta guerra. ¿Algún momento de esta cobertura que recuerdes de alguna manera especial, quizás por algo muy bueno o por algo trágico que te afectó mucho como ser humano? Sí, pregunta muy importante y muy difícil al mismo tiempo. Hubo muchas cosas, pero en específico una familia muy especial que me tocó conocer, los Pelensky. Yuri, el papá, me contó que decidió sacar a su esposa, hija y madre de Ucrania. Imagínense esto, cuando pasó un misil por encima del edificio residencial donde vivían el día del 10º cumpleaños de Darina, su hija. Estuvimos en su casa donde celebró la ocasión, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, con otros familiares. Vamos a escuchar parte de esta celebración. Cuando la familia termina de cantar el cumpleaños feliz, todos tienen lágrimas en los ojos. Y cada uno le da a la pequeña un beso virtual. Momentos después,
Todos corren al refugio subterráneo cuando la sirena de ataques aéreos suena una vez más. Querían desearle felicidades a la niña y la única forma de hacerlo era a la distancia, a través de una videollamada. Quiero decirles, Alejandra, Jennifer, no hubo una sola persona que no derramara lágrimas en ese momento, incluyendo nuestro equipo. Vuelvo con ustedes. Absolutamente, porque además de ser periodistas, o primero, somos personas, Alejandra y Rafa, y por eso quiero apelar a una reflexión tuya, que has tenido la oportunidad de estar en este terreno, pero que también hemos estudiado, Rafa. La humanidad ha visto una guerra mundial, otra segunda guerra mundial, luego una guerra fría, luego la pandemia que se suponía nos había enseñado tantas cosas sobre el valor de la vida, y estamos hablando hoy, ya un año, de una guerra que parece no tiene un final pronto. ¿Cuál es tu reflexión después de todo eso y de lo que estamos hoy reportando día a día? Yo creo que me quedo con la idea de lo inútil que puede ser una guerra, cualquier guerra realmente. Los objetivos del Kremlin nunca se fijaron, nunca dijo Vladimir Putin, esto es lo que queremos o estamos invadiendo a Ucrania por esto. Y ver el sufrimiento de millones y millones de personas. Hay que recordar que en un momento había 11, 12 millones de ucranianos que tuvieron que huir de su propio país. Y uno se pregunta por qué. ¿Qué se ha obtenido con esta guerra? ¿Está Rusia mejor después de un año de invasión? Obviamente no. ¿Está Ucrania mejor? Obviamente, dolorosamente que no. Entonces, yo creo que esta es una lección aprendida y una invitación para todo el mundo para mantener la paz casi a cualquier precio, y ojalá que haya una resolución pronta, aunque honestamente, y con base en los últimos acontecimientos, no veo la manera de que esto acabe pronto, Alejandra y Jennifer. Todos tenemos un momento como periodistas donde hay coberturas donde es muy difícil salirse de la historia, de la veracidad, y el corazón se te parte y cuesta alejarse de ellas. Recientemente, en el caso mío, podría decir que lo de Cersei a mí me pegó muchísimo. En tu caso, Rafa, ¿cómo lograste mantener la calma, el temple que se necesita para reportar algo que a uno como ser humano le rompe el alma? Y sobre todo que en el caso tuyo, con esta guerra, ponía en peligro tu vida. ¿Qué hacías para calmarte? Tengo que admitir que era muy difícil, sobre todo como padre, como esposo, ver a esas madres huyendo de su propio país, con hijos pequeños, bebés en algunos casos en brazos. Era realmente muy, muy difícil. Vimos también abuelas. Imagínate una persona en esa etapa de la vida que tiene que dejarlo todo atrás para ir a otro país porque están cayendo las bombas. Y para mí esa fue la parte más difícil, de ver cómo civiles no tenían absolutamente nada que ver con este conflicto, que habían cometido ningún pecado, tenían que dejarlo todo, huir de su propio país. Ver también cómo la gente pasaba frío, pasaba hambre. La invasión empezó en pleno invierno y era realmente muy difícil ver esto. Obviamente no es la única guerra que hemos cubierto, pero específicamente esta guerra la pudimos ver de cierta manera en vivo, en directo, una especie de cámara lenta a veces, porque estábamos viendo todo ante nuestros ojos y estábamos transmitiendo cada momento a través de nuestra cadena de CNN en español en vivo. Muy difícil realmente. Ojalá que esto termine pronto. Ojalá que termine pronto, y además es que, si ustedes lo recuerdan, esto pasó casi que de un momento a otro. Los ucranianos realmente no veían venir lo que está pasando en este momento, y lo que tú dices, salir de tu casa, que no haya electricidad, que no haya calefacción y que te tengas que ir para otro país con tus hijos y con lo poco que tengas en una maleta. Así que la verdad es que la guerra, me quedo con tu frase, es inútil. No le deja nada a nadie. Así que te seguiremos viendo, Rafa, en Mirador Mundial, con las informaciones, por supuesto, sobre esta guerra. Nosotros tenemos que hacer una pausa, dale, pero ya regresamos con más. Había estado tranquilo aquí en Lviv, en el occidente de Ucrania, donde nos encontramos por los últimos días, pero acaba de sonar otra vez en las últimas 2 horas las sirenas por ataque aéreo y vuelven a sonar una vez más.